Verbigracia número 10. Estoy muy contento y emocionado porque hoy tenemos de invitado a Ismael Peña, un artista, músico, compositor, jaranero y sobre todo vocalista del grupo Neoplen. Debo decirte, Ismael, que en verdad admiro mucho el trabajo que has hecho y sobre todo las letras que están inmersas en las composiciones que haces. De verdad me emociona mucho tenerte aquí, ya tenía ganas de cotorrear contigo y pues bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, de verdad. Primero por pensar en mí, en lo que hago con mis compañeros de Neoplen. Y pues, todo bien, andamos bien. No, pues yo creo que es válido porque el trabajo que haces desde el aspecto musical, ¿no? Creo que es muy importante y sobre todo porque a veces sin querer llegas a personas donde les tocas algunas fibras y eso creo que es lo más importante en el arte, ¿no? El poder transmitir una idea, el poder transmitir un sentimiento y que lo reciban de esa manera. Yo me considero un fanático Qué de chido. Tenochtitlan, entonces por eso es que estamos acá platicando de un tema interesante que va a ser la fusión musical, ¿no? Que tiene que ver con el son jarocho y con el rock, porque es algo que yo sigo sin entender cómo es posible que logras esa mezcla, o bueno, el grupo Neoplan Sí, en sí, general, logran esa mezcla de son jarocho y de rock, ¿no? Entonces, a sí. ver, vaya, vamos a iniciar por partes, ¿no? ¿Qué es el son jarocho? ¿Por qué te gusta? ¿Cómo podemos entenderlo? Sé que es parte importante, por ejemplo, de un estado como Veracruz, ¿no? Donde surge todo este movimiento, que tiene que ver con la jarana, y que incluso, me corriges, creo que vino, o lo trajeron los españoles, ¿no? Parte de los instrumentos de cuerda. Una parte, sí. Pero platícanos, ¿cómo podemos entender y saborear el son jarocho? Mira, me gusta mucho el tema y la manera en la que estructuraste tu programa de hoy. Porque siempre nos enfocamos como en lo último, ¿no? En lo que está haciendo Neoplen, en lo que está haciendo con su disco, con las canciones, ¿no? Ok, Y ok. detrás de Neoplen, pues sí hay toda una tradición, ¿no? Ujú, ujú. Que, pues efectivamente es el son jarocho y me parece muy importante entrar en ese tema, ¿no? El son jarocho viene de tres raíces principales, ¿no? Ok, ok. Que es la española, la indígena, local, Ok, americana ok. y la raíz negra, Ah, africana. no tiene ese dato. Yo pensé que venía todo de España. No, no, Ok, es una ok, ok. mezcla. Ya de entrada, por ejemplo, por lo mismo que me llamó la atención es que querías hablar también como de las fusiones. Ajá. El son jarocho ya de entrada es una fusión, Ah, ¿no? ok, ok, bien, Ya es bien. una música Bien, 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 fusionada, bien, ¿no? bien. Ok. Dice don Antonio García de León, que es un historiador mexicano, lingüista también, dice, el son jarocho, yo creo que es la primera o de las primeras world music Ok, ok. de la De la historia, historia. Ok. ajá, porque, pues haz de cuenta, ¿no? Tú sabes, cuando llegaron los españoles, pues llegaron con su historia, con su Ujú. cultura, Sí, sí, sí. A y imponer hubo un su montón de forma. trata negrera también, Ajá, sí, ¿no? claro. Sí, Y de venían con esclavos. esclavos, Ujú. ¿no? Ah, Entonces de ahí llegan el a aspecto América, africano. Ujú. ¿sí? Llegan a América, empiezan a colonizar, ¿no? Ok. Y pues naturalmente una de las primeras expresiones pues es la música, ¿no? Ujú. Las primeras expresiones que se adoptan y que se empiezan a diseminar rápidamente, ¿no? Entonces, pues entre esas músicas, ¿no? Que se dieron, ¿no? Principalmente en las iglesias, ¿no? De Ujú. ahí empezó a hacerse, digamos, salir la música de las iglesias, Ok, todos ok, ok, esos ok, ok. ritmos, todas esas Ujú. estructuras que venían de España en cuanto a letras, ¿no? Y se empezaron a salir al campo, digamos, ¿no? Ok, ok. O sea, hubo como una fuga, ¿no? Ujú. Y ahí en el campo se empezó a A gestar, a cocinar todo ese, cocinar. digamos, sincretismo ya entonces entre la Exactamente. música prehispánica, que vendría siendo como que con Pues concha. principalmente eso se nota en los aspectos rítmicos, Ok, ¿no? En los pulsos, ¿no? Digamos, de la música. ok, ok, ok. Se dice incluso actualmente, ¿no? Es que el son jarocho de tal región, ¿no? Porque Ok, además hay sí, sí, sí. diferentes sones Ujú. jarochos. Antes se notaban más se marcaban más esas diferencias. Pero bueno, se dice, no sé, en la Sierra de Soteapan, el son jarocho es más indígena, más Ok, asentado, ¿no? ok, Dicen, ok, ¿no? ok. Es la Ujú. expresión, ¿no? Entonces tiene un tipo de rasgueo como más marcado, ¿no? O sea, más asentado, pues, Ok, ¿no? ok, ok. Entonces, y bueno,
hace rato me comentabas sobre las métricas, ¿no? De Ujú. 2/3, 6 Sí, que octavos, parte ¿no? de mi investigación fue precisamente sobre los ritmos, ¿no? Tipos de Esa ritmos. parte es como donde puedes identificar la raíz africana, ¿no? Ah, ok, ok, En ok, ese entiendo. tipo de Ujú, fracciones de ujú, la ujú, música, ujú. ¿no? Normalmente la música occidental está toda en 4/4, Ok, en rítmicas binarias, ¿no? O bien, sea, bien. en rítmicas eh, como más cuadradas, digamos, Ujú, ¿no? ujú. 1, 2, 1, 2, o Ok, 1, ok, 2, ok. 3, 4. Ujú. El cerebro se acostumbra más rápidamente a ese tipo de rítmicas. La rítmica negra con acentos desplazados, ¿no? Ok, Está en 3/4 y en 6/8, ¿no? bien. Las Ujú. rítmicas así tradicionales africanas, ¿no? Entonces, bueno, el son jarocho tiene eso, ¿no? Esas tres raíces, incluso le puedes encontrar más, porque incluso en España, ¿no? También dice don Antonio García León, es el país europeo más africanizado, ¿no? Ujú, ok. Porque, pues bueno, del Imperio Otomano en su momento, pues también tuvo mucha influencia sobre esa región, ¿no? Y también te trajo toda su música, y también trajo toda su cultura, y también trajo todo esto. Entonces, al final, la música que llegó también de España acá ya Ujú. venía mezclada, ya venía Sí, fusionada, ¿no? sí, sí, de cierta manera, todo lo que hoy escuchamos trae unas raíces Sí, y unos antecedentes que a veces ni imaginamos de dónde surgen, ¿no? De cómo exacto. se ha ido mezclando. Y es cierto que cada país toma también de cierta forma su propia esencia, ¿no? Su Sí, propia cultura y ahí es donde empieza como dices, a cocinarse ya lo que hoy conocemos como son como jarocho. son Sí, jarocho. sí. Entonces, por ejemplo, ahí yo nací aquí en Cuernavaca, soy guayabo, y por situaciones del destino terminé en En Veracruz. Veracruz. Ok. No, pues ahí tenías. Yo no tocaba nada, no cantaba nada, sí escribía, pero bueno, llegando allá, ¿A, a qué edad más o menos te yo me fuiste fui a por los allá? 19. Ah, ok, ok, ok. Ajá. O sea, a los 19 no tocabas ningún instrumento. Nada, 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 nada. Mi hermano ya tocaba la guitarra, ya hacía sus canciones O sea, ahí se también. rompe entonces la idea de que para ser un buen músico necesitas empezar No, yo desde empecé pequeño, tarde, ¿no? O no, sea, no. Y yo de ahí tomo la idea de Chabela Vargas que decía, pues no hay edad para empezar, ajá, ok, ¿no? sí, claro. Chabela Vargas también Ujú, empezó ya bien tarde, ¿no? ujú. Y yo de ahí me agarro para decir, pues no hay Claro. tiempo para empezar, ¿no? Ajá. Entonces yo me voy para allá y resulta que me encuentro con esa expresión, ¿no? Con un fandango, con un festejo ahí, tarimas, hombres, mujeres zapateando, con jaranas, requintos, leonas, quijadas. Ok, ok, Me ok. invitan, llego ahí y, o sea, me volteó la cabeza, ¿no? Y yo dije, ¿qué es esto, no? Ok. Porque No, además no reconocí el son jarocho, o sea, ok. porque pues uno está acostumbrado a un son jarocho que se escucha y que se escuchó durante muchos años y que fue, digamos, la rúbrica, el sonido rúbrica que se estandarizó en la radio, ¿no? Con Lino Chávez, con Ujú. todos estos jaraneros jarochos que pues lo tocaban a un estilo muy particular, muy rápido, muy del puerto, ¿no? Ok, ok. Entonces eso fue lo que se popularizó, pero no se popularizó el son de las rancherías, que tiene un Entiendo. sonido también bien Muy diferente, particular. ¿no? Ok, Sí, ajá. entonces a mí me volteó la cabeza y yo dije, yo quiero aprender eso, ¿no? Sí. Ok, ok. O sea, digamos, Entonces, fue amor a primera vista, amor a güey. primera Ok. vista, amor a primera Ajá. oreja. Sí, Bueno, sí, tienes razón, sí, ajá. sí. Sí, sí, sí. Y me metí durísimo, ¿no? Y Ok. empecé a estudiar. Pero bueno, el son jarocho es lo que tiene, ¿no? Esas virtudes, ¿no? Que es una música que te da muchos sonidos, que te da mucha expresión y muchas vertientes de dónde agarrarte para poder entenderlo, ¿no? Ok, y fíjate que es interesante porque a eso le sumamos el verso cantado, ¿no? O este tipo de la décima, ¿no? Que habla precisamente sobre, de forma como chusca, picaresca, lo que tiene que ver la rima o la letra Ujú. propia del son, como que lo vuelve más dulce, ¿no? Más encantador, más melódico. El ritmo Ujú. más el verso, ¿no? Yo creo que Sí, esa mezcla es lo que engalana el son jarocho, que sí. escuchamos en la radio, escuchamos o en general Ujú. donde sea, y nos llama la atención, ¿no? Como que encontramos ahí esa referencia precisamente del mexicano picaresco, ¿no? La Sí. forma de poder transmitir ideas o letras a través del verso. Y que justo alguna vez en una reunión con casa de mis abuelos, uno de sus amigos, el señor Carmona, me dice, a ver, tú que tocas son jarocho, toca el siquisirí, me dijo. Le dije, órale, va, me echo el siquisirí, ¿no? Entonces empecé a tocar el siquisirí, lo terminé y me dijo, ese no es el siquisirí. Y le digo, ¿por qué me dice usted que no es el siquisirí? Me dice, porque así no suena. Le dije, es Órale. que, señor,
yo estoy tocando el Siquisirí como lo aprendí allá en el campo, en las rancherías, en los fandangos, Órale, no ok. en Radio Educación o en la XCQ, ¿no? Ok, Y los versos que canto de repente no son esos, y no son nada más los versos alegres, ¿no? También hay un montón de versada profunda, de ok, ok, versada ok, ok. intimista, de versada de un personaje derrotado en el amor, Ok, ok, derrotado en ok. la vida, oscuro, ¿no? Ok, 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 O ok. sea, la cultura jarocha y bueno, en realidad la cultura mexicana también tiene esa parte, ¿no? Que no nada más es el festejo, sino también la profundidad y las oscuridades a donde te puede llevar la tristeza, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, hay sones muy, bajones, ¿no? Muy tristes, muy Ah, ok, de ok, ok, ok. medianoche, muy de rezanderos, de curanderos, Ok. No, y sobre todo aquella zona, ¿no? Sí, Precisamente que hay mucho o se da ese tipo de cultura curandera, ¿no? sí. Entonces sí hay la expresión muy jocosa, por supuesto, Ok, ok, y hay ok. grandes exponentes y que son fascinantes, pero también hay esa otra parte, ¿no? Entonces es una mezcla de muy completa, digo yo, ¿no? Ok, ok. Aunque el son jarocho es de las expresiones musicales tradicionales del son mexicano menos desarrolladas Ok. musicalmente, ¿no? ¿A qué te refieres con menos desarrollados? O sea, Si como tú que te vas, no. por ejemplo, a Occidente, el mariachi o la Tierra Caliente y toda Ujú. esta zona, hay un nivel de virtuosismo en la ejecución de los Ok, entiendo, instrumentos, ¿no? entiendo, entiendo. E incluso la mayoría leen música, ¿no? Ok. En Veracruz no, esa es una expresión que se va heredando de generación en generación y por así aprendes viendo, ¿no? Ujú. Así. Sí, porque justo vi una entrevista precisamente que hablaba sobre el son jarocho de un famoso jaranero, no, Ujú. no quisiera citar más su nombre, pero precisamente hablaba de eso, que aprendió viendo, Sí. no a través de una escuela musical, Ujú. sino a través de la práctica. Y yo creo que es ahí donde surge precisamente ese amor, ¿no? El Sí, aprender de esa manera. sí, te vuelves, o sea, la academia no es el vehículo de preservación de eso, sino tú mismo te vuelves el Ujú. vehículo, ¿no? Sí, claro. De la tradición para preservar esto y tú lo enseñas, ¿no? Y lo Ujú. transmites así, ¿no? Sí, y que creo que son de las mejores tradiciones, ¿no? Las que Sí, pasan de generación en generación exacto. y que se van preservando. Sí. Creo que parte del son jarocho, para entenderlo, tiene que ver mucho la jarana, ¿no? Y en verdad creo que he visto cómo tocas la jarana, te pone la piel chinita cuando escuchamos la... Ya hablaremos de Noplen, cómo se Sí, mezcla con sí. el rock, pero el simple hecho de escuchar la jarana, yo creo que como mexicano sientes pues una especie ahí de rareza emocional, el sonido tan particular. Háblanos un poquito de la jarana. A ver, perdón, hay primera, creo segunda, tercera, cuarta, según mi poco conocimiento musical, tiene que ver con el tamaño Sí. y cambia eso el sonido. A ver, háblanos un Pero poquito de la la jarana jarana. jarocha todavía no se define bien el origen, ¿no? O sea, bueno, tiene dos orígenes claros. Puede ser la guitarra portuguesa o la barroca, ¿no? Ok. De ahí nace, ¿no? Es un cordófono que llegó aquí a México y por situaciones de falta de herramientas y demás, pues empezó a hacer de un palo tropical, que es el cedro rojo, ¿no? Ok. Se siguen haciendo las jaranas de cedro rojo y de una sola pieza. Porque Ah, en ok. esos momentos, pues, o sea, pues no había manera de cortar Ajá, tapas, y piezas y pegar y pegar. armar todo, ok, Entonces bien. se hacían instrumentos de una sola pieza, ¿no? O sea, el Ujú. tronco cortado así, digamos, en su contorno, escarbado y ya se le pone una tapa lo más delgada que se le pueda encima, ¿no? Así, digamos, de manera rústica, ¿no? Ahorita ya las jaranas, pues ya las encuentras con Sí, una me hechura y imagino. unos Ujú. acabados finísimos, ¿no? Pero la jarana tiene ese origen, es un instrumento hecho de cedro rojo de una sola pieza. Ok, ok, ok. Las tapas pueden ser también de maderas tropicales duras, ¿no? Y que esa característica de ser de esa madera de cedro rojo con la característica de ser de una sola pieza, le dan una potencia Ah, ok, sonora, ok, ¿no? ok. Porque no tiene escapes por ningún lado más que por el frente, ¿no? Ah, ok, Así, que entiendo bien. Ajá. tiene una potencia así, Sí, muy fuerte, a ¿no? diferencia de muchas de las guitarras, es así, Ok. abismal, ¿no? El sonido a la hora de rasguearse, ¿no? Y digamos, entre más pequeña. Es más aguda y entre más grande, más Ah, ok, grave, ¿no? ok, ok, ok. Por el tiro de cuerda, ¿no? Ujú. Entonces, sí, hay primera,
bueno, hay un mosquito, incluso Sí, justo, hay unos escuché que hablar hacen del mosquito. unos más chiquitos Unos que pequeñitos. sí, Ajá, sí, sí, hay sí. unos que hacen los más chiquitos que le llaman hasta chaquiste, ¿no? Entonces, chaquiste, un mosquito, primera, segunda, tercerolas Ok, y hasta ahí, a lo mejor una cuarta por ahí, ¿no? Y hay también dentro de la dotación instrumental jarocha están los requintos, ok. que también son, o guitarras de son, ¿no? Que también hay tamaños, ¿no? ¿Hay una marcada diferencia entre requinto y jarana? Sí, O sea, sí, sí está clara la sí, diferencia en cuanto sí, al sí, sonido, en cuanto clarísima. al... Ok, Sí, digamos, la jarana es un instrumento más bien rítmico, ok, rasgueado, ok, ¿no? Y el requinto es un instrumento melódico ok, ok. y punteado, ¿no? Bien, O sea, bien, el bien. requinto hace Ujú, las melodías ujú, ujú. y Y y la la jarana jarana hace va raca, el raca, taca, rasgar, taca, rasgar. taca, Ok, taca, ok. taca, Que de ¿no? hecho en la canción Chinela Ujú. de su disco C, se escucha muy bien el principio, cómo Ujú. va rasgueado, Sí, ¿no? sí. La jarana, bueno, insisto, ya platicaremos sobre el rock, pero se marca mucho la jarana, ¿no? Sí. En ese sentido. Es difícil aprender, porque a ver, tenías 19 años, Ujú. cuando te acercas al son, Sí. ¿es más difícil aprender jarana o tienes que pasar por la guitarra para poder brincarle? No, ¿Cómo fue ese yo por proceso ejemplo, para tocar? yo no toco guitarra, ¿no? Ok, O ok. sea, no toco, o sea, ahora que estoy ya Bueno, produciendo música y que estoy más metido, ya toco otros instrumentos. bueno, pero te acercas a ellos después de tocar jarana. Sí, sí, mi Tu primer instrumento instrumento base fue es, jarana. sí, la jarana. Ok, ok. Sí, ¿Y qué sí. tan difícil es? Pues tiene un nivel de complejidad, como todos los instrumentos que puedes llevarlo a grados, también virtuosos, ¿no? Pero digamos que lo complicado de ese instrumento no es la mano izquierda donde vas, haciendo los acordes, ¿no? Las notas, Ok, 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 sino ok. la mano derecha, que es donde llevas todas las rítmicas, ¿no? Va. Y los sones, eso es lo que tienen, ¿no? Rítmicas particulares cada son, ¿no? Entonces cada Ok, son se ok, ok. toca de una forma, ¿no? Ok, Y, ok. digamos, tiene una unidad rítmica que la tienes que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo Ujú. para que sea ese son, ¿no? Ok, ok. Suene a ese son, Ujú, o sea, ujú. no puedes tocar una bamba como si fuera un siquisirí o un colás como si fuera Ujú. un agualulco o yo qué sé, ¿no? Ok, ok. Tienen su rítmica muy marcada, entonces es complicada esta mano, es la Ok, más ok. complicada. Me costó, ¿no? Como pues Sí. cuesta aprender de repente a Ujú. esas edades y con más cosas que hacer, ¿no? Ujú, ujú. Pero bueno, me dediqué mucho y de hecho, pues mi vida la adapté mucho a la vida, pues, Ok, jarocha, ¿no? ok, ok, Y ok. a la vida del... O sea, abrazaste la cultura jarocha Totalmente. al 100%, Sí, sí, ¿no? hasta me decían por allá, es que tú no eres de allá, pues, Ajá, tú eres de aquí, ok, ¿no? ok. Y Y es decía, bueno, que, me sentía muy, muy abrazado también por la gente, ¿no? ajá, no, y yo creo que para tocar ese son jarocho necesitas sentirlo en la piel, ¿no? Sentir la cultura jarocha para que suene de esa Y te, manera. te, te, te abraza, ¿eh? O sea, te absorbe, Ujú, o sea, ujú. te adopta, ¿no? La cultura jarocha, ¿no? Porque incluso dentro de Veracruz, los mismos veracruzanos, no todos, viven y entienden la vida del sonero, ¿no? Ok, entiendo, sí. O sea, es como aquí no todos somos chinelos, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Allá tampoco no todos son, soneros, ¿no? Ujú. Entonces también tiene su núcleo, ¿no? Su nicho, digamos, ¿no? El, Ok, el- el- ok. el ser sonero jarocho, ¿no? Y sería un buen reto para todos quien nos está viendo y escuchando el poder buscar buen son jarocho, ¿no? Porque a Sí. lo mejor, como dices, comercialmente, a ver, la bamba, ¿no? Ujú, Esta eh, tradición, o casi casi himno de Veracruz, ¿no? ujú. Que si no me equivoco, o parte de la historia de la bamba es porque por ahí de 1600 o finales de 1600 era para espantar sí, sí, espantar a los Los piratas, ¿no? piratas, Ajá, sí. exactamente, por ahí va la Sí, historia detrás de la bamba, ¿no? hay versos ahí Ajá, de sobre esa... pirataje y todos estos rollos, ¿no? Sí, 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 y conocemos esas canciones comerciales, Ujú, ¿no? Pero hay buen son jarocho que vale sí. la pena conocerlo. Entonces sería un buen reto. Algunos grupos, algunas canciones, alguna idea de por dónde buscar buen son jarocho? Sí, ahora ya es mucho, mucho, mucho más accesible, ¿no? Digo, por todas las Las plataformas donde plataformas, ok. puedes encontrar música. Y bueno, o sea, todo el son jarocho está bonito, ¿no? Incluso el blanco, que le dicen, el son blanco, ¿no? Que es
el del puerto de Veracruz, que es rápido y que no se Ok. repite, ¿no? Y que tiene una estructura ahí de que repiten el primer verso, pero el segundo ya no. Y este es un canto, el son tiene una estructura en la letra, en el canto, que es responsorial, ¿no? Es un Ok. canto responsorial, Ajá, sí, sí, que sí. también ahí es donde se ve la influencia negra, porque el negro cantaba, ¿no? Una frase y todo el mundo respondía Venía esa la... frase, Ah, bien, ¿no? ok, ok, ok. Mientras trabajaban, mientras Ujú, estaban ujú. en sus faenas, ¿no? Entonces también viene esa parte negra en el son, ¿no? Entonces todo está súper bien, ¿no? Pero bueno, sí hay unos grupos que dices, pues tan así brutales, además de la expresión que tienen tan de Veracruz, de su localidad, han empezado también a generar nuevos sones Ok, y hay mucha versada nueva, ¿no? ok, ok. Entonces, bueno, por ejemplo, de los básicos, ¿no? O sea, puede ser Sacamandú, ¿no? El grupo Bien. Sacamandú, que es de los viejos, Chuchumbé, ¿no? Ah, ese sí es... Ajá, sí lo he escuchado. Chuchumbe, sí. Este, puede ser Son de Madera, Mono Blanco, pueden ser Los Pájaros del Alba, ¿no? Que ya son Ok. más nuevos, pueden ser los Cocolites, Esos ¿no? también son tradicionales, ¿no? Ya Sí, los cofres. y ya también han empezado a innovar mucho, ¿no? En la fusión, ¿no? Ok, Han empezado a sí. Bueno, sacar. ahí tenemos gran tarea entonces para Sí, buscar estos grupos y acercarnos al son jarocho. exacto. Sin miedo, ¿no? Sin miedo. Escuchar Y bien uno te todo va a llevar ese... a otro. Los Exactamente. Utrera también, Y esa seguro nos vamos a familia. enamorar del Seguro. son jarocho, ¿no? Y Precioso, sí. acabas de tocar un tema muy interesante que vamos a ir para allá, la fusión. A ver, te regresas a Cuernavaca, Ajá. aquí con tu hermano, si no me equivoco, que no tengo el gusto de conocerlo, pero le enviamos un saludo, se dedica al rock, me decías que ya tocaba el rock. Sí. ¿Cómo empieza esa fusión con el rock? A ver, porque está medio interesante este De movimiento. entrada, o sea, el proceso, digamos, fue el aprendizaje del son jarocho. Y al regresarme yo acá a Cuernavaca y no encontrar, digamos, el ambiente, ¿no? Como el de allá, donde hay jaraneros, estás constantemente en interacción con la música, jarocha, ¿no? Regreso acá y yo me quedo así como de, bueno, ¿y ahora Ok, dónde voy ok. a fandanguear, ¿no? Ujú. Entonces me entretuve empezando a hacer canciones, ¿no? Ok, Entonces ok, empecé ok. a decir, bueno, pues sé tocar esto, creo que puedo empezar a hacer, me gusta escribir, ¿no? Ya empecé a cantar, ¿no? Porque no cantaba, ¿no? Ok, ok. Eh, pues voy a empezar a hacer mis primeros pininos. Quiero hacer un paréntesis ahí. Digamos que yo crecí también dentro de mi adolescencia, la pasé conviviendo con muchos músicos, Ah, con ok, ok. muchos Has traído compositores. esa influencia desde pequeño. Ujú. Exacto. Y siempre me gustó escribir, ¿no? Ok, ok, ok. Me puse a hacer entonces en ese momento, pues mi primera canción, ¿no? Yo creo que es la mezcla perfecta, ¿no? Así. El que te guste la escritura y ya le metes la música Sí, y ahí está perfecto. Pero esa primera rola pensando como sonero. sí. Nunca pensando en No, no. el rock, no, 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 no. no, O sea, no. pensando Sí, o siempre sea, como... versos Exacto. octosilábicos, Ajá, ok, ok, en ok. una estructura de tres cuartos, o sea, un son urbano, digamos, A ver, ¿no? hay un paréntesis. Explícanos un poquito cuál es el verso octosílabo, ¿no? Porque es Octosílabo. importante ahí la métrica Sí, para poder entender este tipo de sí. versos. A Sí, ver, platícanos un normalmente, poquito. bueno, un verso octosílabo es un verso que tiene 8 sílabas, ¿no? Ok. Entonces, una frase, normalmente dicen que nosotros hablamos casi todo el tiempo en En octosílabos. octosílabos, ¿no? Ajá. Entonces, es como la forma más sencilla de hacer versada, ¿no? Entonces, bueno, es un verso de 8 sílabas, además con una rima, según qué estructura Ujú. escojas, puede ser una rima Asonante o A, ajá, consonante. Ajá. exacto, A, B, B, A, o si Ok. es sextilla, A, B, B, A, C, A, Ujú, ¿no? ujú. Entonces ahí te puedes ir con la décima, pues A, B, Sí, B, A, eso C, es, C, fíjate D, que D, C, ¿no? cuando estudié en el diplomado aquí de Ujú. Ricardo Garibay, nos enseñaron poesía. No, me cuesta un trabajo, definitivamente, porque es todo un arte, ¿no? Precisamente Sí. el poder estructurar desde la métrica, desde la rima, ¿no? A ver, va a rimar el verso, los pares con rima consonante, ¿no? Y Ujú. los impares
con asonante, o esos no van a rimar. Entonces es todo un ejercicio mental Sí, para poder transmitir sí. la idea y ahora meterle la música, ¿no? Por eso me llama la atención. Entonces regresamos, haces tu primera rola pensando Entonces, como sonero. sí, pensando como sonero totalmente, ¿no? Entonces, pero de repente, pues también dije, ay, me hace falta como pues una línea. Yo todavía no tenía la habilidad de generar líneas melódicas complejas, ¿no? O ni siquiera generarlas, ¿no? Entonces le digo a mi hermano, oye, si conseguimos un requinto y te pones a tocar, ¿no? Y me dijo, ¿y si toco mejor la lira? ¿No? Y nos ponemos a A sacar darle, la ok, rola, sí. ok. Órale, va. Y primero sacó el bajo, me acuerdo más bien, ¿no? Y empezó a tocarle el bajo sobre la jarana, ¿no? Y después dijimos, no, yo creo que la lira, órale, va la lira. Y entonces le dije, oye, ¿por qué no tratas de emular el sonido del requinto o las líneas del Ah, ok, requinto, los ok. fraseos del requinto con la guitarra, ¿no? Me dijo, va, lo voy a estudiar y pues a ver qué me sale y le voy a meter mi onda, órale, va, ¿no? Entonces así empezamos como a interactuar. Nunca habíamos interactuado Ajá, justo eso te iba a preguntar, era la de primera esa vez forma. entonces que hacían esas mezclas. Sí, Ahí fue el origen de Neplen, ¿no? Empezaba. exactamente, sí. Y de repente pues salió la primera rola y después dije, pues, a ver, voy a hacer otra. Y hice otra y después salió otra ya de otra forma. Entonces ya como que dije, bueno, es un vehículo y una zona donde creo que puedo hacer una exploración y una expresión pues, de mí, ¿no? Ok. Entonces encontré unos compañeros por acá, jaraneros también, y empezamos a hacer un primer grupo que se llamó Soca y Resoca en su momento. Y yo, mi intención con ese grupo era la intención que hoy surgió, que hoy está sólida con Neoplen, ¿no? La fusión. Ellos no quisieron, yo ya estaba proponiendo canciones, entonces al Ok, final ok, me ok. separé del grupo y fue cuando empecé a hacer esta chamba con Pablo. Y salieron así un repertorio así de bien rápido, O sea, de de forma 10 canciones, natural, sí, digamos que surgió, sí, ¿no? O sí, sea, o brotó toda esa idea sí, sin, total. sin tan No, rebuscada, ¿no? no, o sea, no se le estudió demasiado, o sea, al final creo que la música es bien noble y cuando no tienes realmente una pretensión, este, pues, realmente de nada, ¿no? Más que Ujú, de ujú, convivir y sonar, ¿no? ujú. Salen las cosas así ¿Hay en algún como, momento una especie, a ver cómo planteo la pregunta, de miedo a experimentar algo nuevo? Es decir, a veces hoy en día creo que ya es más fácil encontrar fusiones, ¿no? El sí. pop rock, el jazz rock, pero quizá antes era un poco más cuadrado, ¿no? Los Ujú, géneros eran muy, a ver, tú eres punk, no puedes escuchar pop, ¿no? Tú eres ujú. popero, no puedes escuchar hip Sí, hop, sí, ¿no? O sí, sea, había como que era esas, muy marcado los sí, 90 sí, sí, y de pronto ver a Los Ángeles Azules en el Vive Latino, decías, exacto. oye, Sí, hoy sí. creo que se rompe como ese esquema, pero cuando inicia este proyecto, hay, digo, como artista, hay una especie como de miedo a experimentar o dices, va, me la juego y hasta donde dé. No sé si me explico con la pregunta. Sí, sí, sí. O sea, fíjate que de repente yo eso platico con mi hijo, le digo, hay que vivir y hay que experimentar y hay que conocer, ¿no? Entonces yo siempre tuve esas inquietudes, ¿no? Y siempre Ok, fui ok, ok. inquieto, nunca me pregunté las cosas. Yo creo que si me las preguntaba, no los hubiera hecho, ¿no? Ok, ok, ok. Muchísimas cosas, ¿no? Y entre esas la música, ¿no? Entonces nunca fue como de, ay, a ver qué pasa, a ver qué me dicen, Ajá, ajá. a ver si no, le hiero Sí, las susceptibilidades, o los ¿no? jaraneros de allá me van a decir, Y que oye. sí, ¿eh? Y sí pasó, y sí Ok, pasa, y ok. sigue pasando, y eso le pasa incluso a muchos soneros tradicionales que dicen, es que no lo está tocando bien, ¿no? La policía del son, le dicen, ¿no? La policía del son. Bien. Entonces, pero resultó que lo hicimos y lo hicimos sin ganas de ofender a nadie más que de pasarla bien y de sacar rolas y nunca tampoco pensamos en el escenario, ¿no? O sea, Ok, nunca ok. pensamos en pararnos en el escenario y empezar a tocar canciones. Pero digamos que se volvió tan rítmico el sistema de trabajo, ¿no? Y de creación entre Pablo y yo que de repente dijimos, oye, ¿y si metemos un bajo, Ok, ¿no? ok. Y si metemos La una guitarra. percusión, Ok. ¿no?
O sea, el Pablo ya tocaba la guitarra, ¿no? Entonces, Batería, perdón. ajá, y una percusión, bajo, órale, va, me dice Pablo, yo conozco unos músicos así, ¿no? Y afortunadamente llegaron 2 musicazos, ¿no? Ok. Entonces empezamos ya como a darle forma a las canciones y yo empecé a entender también la música de otra forma, ¿no? Porque sí venía muy en el son, pero también me di cuenta que o sea, tuviste como que modificar también tus ideas tradicionales del son, sí, ¿no? O sea, para sí, efecto para de decir, a ver, adaptarlas, vamos a adaptarlas, y vamos a empezar ir... a que Okay, la convivencia fuera más, más amena, homogénea, ¿no? más orgánica en el Más sentido de orgánica, decir, ok, exacto. Y y ya el trabajo con estos otros 2 músicos nos llevó pues a entender incluso las canciones y las composiciones que estaba yo haciendo de otra forma, ¿no? Pero sin que perdiera la raíz, que es las rítmicas del son jarocho, ¿no? Del son tradicional mexicano, ¿no? Entonces, pues surgió un repertorio, de repente, pues por angas o mangas y platicar con gente, nos dijeron, oye, ¿por no quieren venir a la Cumbre Tajín a tocar, ¿no? Y dije, órale, pues va, ¿no? Vamos para allá, ¿no? Entonces fuimos para allá y digamos, ya estando allá, ahí dije, yo creo que de aquí podemos, jalar hebra, ¿no? ¿De qué forma, sí, porque antes de hablar de la Cumbre Tajín, porque también me gustaría preguntarte qué se siente tocar en la Cumbre Tajín, en verdad creo que es algo muy importante, pero me regresa un poquito. ¿De qué forma lo recibiste el sonido de Neoplen o ese sonido? A ver, cuando ya estuvo el producto, digamos, la música, dices, esto es lo que tenía en mente, en verdad así es como yo lo quería. ¿O cómo fue recibido, digamos, por ustedes o su grupo más cercano cuando ya estuvo listo las rolas, esta fusión musical? Fue una novedad, ¿no? O sea, sí fue una novedad local, ¿no? Y bueno, ya al cabo del tiempo, pues no hemos visto como otro grupo que haga exactamente lo Sí, mismo. ajá. Habemos varios grupos, sí, que trabajamos partiendo de las rítmicas de la música tradicional mexicana y la fusionamos con diferentes ritmos, ¿no? Nosotros nos fuimos más hacia el rock, por ejemplo, nuestros compañeros de Ampersand, ellos se fueron más a sonidos más electrónicos, más experimentales, ¿no? Sonex, ¿no? Por ejemplo, se fueron más hacia como la parte más flamenca o españolizada del son y con composiciones más jazzeras también, ¿no? Y así hay varios, ¿no? Varios grupos en México que están también trabajando con esa raíz, ¿no? Pero de mezclada, metidas en el rock, en la distorsión, a lo mejor en las letras un poco más urbanas o más de historias más dentro de la ciudad, porque a mí me apasiona mucho también la vida dentro de la ciudad, ¿no? Y como que todos los secretos que pueden vivir dentro de la ciudad, ¿no? La recibieron bien. La recibieron bien, la recibieron, como diciendo, ¿qué es esto? Suena chido, incluso gente mayor diciéndonos, es que, o sea, suena como mexicano. Es que hay algo ahí a rock, que no me gustan las distorsiones, pero me gusta mucho que suene mexicano, así gente mayor, ¿no? Exacto. Me acuerdo mucho una experiencia en Playa del Carmen, en el Teatro de Playa del Carmen. Terminamos de tocar y en los agradecimientos de repente unos señores así gritan, no, así nos curaron, ¿no? Y unos viejitos, ¿no? Y a mí me dio mucho gusto ver que unos señores tan mayores que de repente pues, son a lo mejor un poco más tradicionalistas o recibieran pues las distorsiones y todo, y los gritos y demás, bien, ¿no? Y que se identificaran, ¿no? Con ese sonido, ¿no? Entonces es algo que sí nos dimos cuenta, que la gente se identifica con algo, ¿no? Es que exactamente, mexicano, ahí ¿no? podemos tener una escala de edad en donde dices, a ver, yo encuentro rock y encuentro ese sonido mexicano, ese son que me llama la atención o que me identifico con él, ¿no? Entonces creo que eso es lo interesante de Neoplen, y bien lo decías hace ratito, yo no he escuchado otro grupo, vaya que me gusta la música, en verdad, y no he escuchado otro grupo que tenga esa forma, porque tú escuchas las canciones de Neoplen y lo identificas a la primera, ¿no? Entonces, por eso creo que es la magia que está detrás de este grupo. Que nos han metido también en ciertos espacios, ¿no? Y en comparaciones con otros grupos ya de tradición rockera a nivel nacional, ¿no? Y
digo, nos dan gusto, ¿no? Ujú. Tener también como un poco o que nos identifiquen con esos grupos, ¿no? Y que nos metan, digamos, en ese costal, ¿no? Ok. Nos da gusto, pero nosotros mismos decimos, es que no tanto, ¿no? O sea, a pesar de que uno de ellos se involucró, por ejemplo, Diego Herrera de los Caifanes, que Ok. nos han comparado con ellos, ¿no? Ujú. Es que suenan como, ¿no? Incluso Mix Up, la revista esta de Mix Up, así en una reseña puso de si Caifanes hubiera seguido explorando en la música tradicional mexicana, Llegaría a hubiera ese lado. sonado muy Ah, parecido, ok, yo creo, que ok, ok, a ok. este grupo, ¿no? Bien. Ajá. Entonces, pues nos da gusto pues que lo identifiquen, que lo reciban, que lo comparen, ¿no? Al Ujú. final, pues de eso se trata, ¿no? Que uno hace la música y la banda y quien la escucha termina de darle sentido a lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso es muy importante. Y ahora sí, debo confesarte, y lo platicábamos hace rato, que hay dos canciones en particular Sí. que me movieron cuando las escuché la primera vez, que a la fecha me siguen generando muchas emociones. Me llama mucho incluso eh, la filosofía que maneja Noplen al decirte música Contra contra el el miedo. miedo, Ujú. ¿no? Este, ¿A qué se refieren? Bueno, o sea, entiendo la frase, pero ¿cuál es el mensaje que hay detrás contra el miedo? Las canciones generan algún tipo de emoción, me queda claro, Ujú. ¿no? Porque hoy escucho la rola de Dicen, Ujú. la rola de Chinela, que Ujú. definitivamente son mis dos canciones favoritas de Noplen, y me producen una emoción muy especial, muy particular. ¿De dónde surge esta filosofía de música contra el miedo? Al principio cuando pudimos tocar por primera vez, este, pues había eso, ¿no? Ese temor, ¿no? Ok. De pararte en el escenario, ese nervio, ¿no? Y yo siempre he dicho que el miedo, pues al final sí te limita en todas las áreas, ¿no? En el amor, Te en la frena de cierta acción, forma, ¿no? sí, te Sí, sí, está claro. todo el tiempo limitando y se vuelve un lastre de repente Ujú. en la vida y muchas veces dejas de hacer un montón de cosas Ok, por eso, bien, me gusta, me gusta, me ¿no? gusta. Entonces, al final la música se vuelve ese vehículo, ¿no? No sé si te has fijado que mucha gente cuando va a hacer algo trascendental o algo que le representa a él y a muchas personas algo, mucha gente va con música, ¿no? Sí, sí. No, incluso Deportistas, deportistas antes de iniciar. antes están en su Exacto. concentración, en los que van Ujú. a jugar la Copa del Mundo en los, Sí, sí, sus audífonos y la tienen música. música, la música tiene esa virtud, la que sea, ¿eh? La que te guste, la que tú sientas, Ok, la que te ok, vibre ok, a ti, bien. ¿no? Tiene esa virtud de colocarte en el mejor sitio, ¿no? De ti mismo, ¿no? Ok, bien, me gusta, me En tu gusta. mejor sitio, ¿no? Entonces, Fíjate, voy a tomar esa frase, me gustó, ¿eh? La música tiene la virtud de colocarte en tu mejor en tu sitio. Me mejor gustó, sitio, sí. sí. Y solo es como reafirmar algo que es de la música, ¿no? Reiterar, la música pues es para eso, la música te saca del miedo, la música es contra el miedo, Sí, es la píldora contra el miedo, ¿no? exacto. Fíjate que ya lo saben, pero te lo vuelvo a externar cuando, bueno, me gusta escribir, acabo de publicar un libro y parte de mi proceso creativo para escribir Seiji fueron ustedes como grupo. Por azares me encuentro con ustedes y sobre todo el disco C, ¿no? Ujú, Gran disco que es uno en náhuatl, ¿no? ujú. Que creo el siguiente, bueno, el de ahorita se llama, o el que va a Ome, salir Ome, ¿no? sí, Ya tienen dos sencillos, ¿no? Todavía no sale el sí, disco, pero todavía no bueno, sale va así. para allá. Y escuchaba ese disco y ese disco y ese disco. Y me acompañó durante todo ese proceso creativo. En particular, te digo, dos rolas que cuando las escucho ahorita, me transporta al momento de cuando escribía la letra. Qué chido, y Entonces, eso te lo agradecemos mucho, la verdad, no, al que nos los contrario. digas, que lo sepamos, la verdad es que nos llena y nos da, pues le da sentido, mucho sentido, ¿no? Al trabajo que uno hace, ¿no? No, sí, y lo comparto porque precisamente cuando estamos en un proceso creativo, al menos es mi experiencia, sí nos genera algo de miedo, ¿no? Algo de temor a decir, ¿qué va a pensar el otro de lo que estoy haciendo? Le va a gustar lo que acabo de Sí, escribir a alguien. Entonces, esa frase de música contra el miedo, yo creo que fue parte de ese impulso que en su momento tuve para romper ese miedo y alcanzar un objetivo que era publicar un libro. Entonces creo que gran mensaje o gran filosofía que está detrás de un grupo
de música contra el miedo, ¿no? Y lo comparto totalmente. Y ahorita que lo explicas, pues me llena más de satisfacción el saber que sí, Sí. tienen toda una filosofía detrás Sí, como grupo. sí hay ahí fundamentos, ¿no? Dentro de cada uno de los que integramos ahí en el Pleno. O sea, al final es una familia ahí, pues que ha ido cambiando también, ¿no? Pero que siempre nos hemos asegurado de atesorar eso, ¿no? De que es el fundamento, ¿no? La música contra el miedo, ¿no? Tengo la inquietud de preguntarte, ¿qué Dime. hay detrás de estas dos rolas que tanto me gustan? Dicen Sí. y Chinela, ¿no? De este disco C, si no me equivoco, salió en el 2015 más o menos, Ujú. ¿no? Donde emana toda esta fusión musical. Y fíjate que aquí tengo un verso en particular, Ujú. que es el que más me gusta de Dicen, que incluso ahí viene la rima y el mensaje muy potente. Dicen que antes de morir, perdonar te asegura el cielo. Dicen que cuando al dormir unos ángeles cuidan tu sueño. Creo que esa rol es muy interesante. ¿Qué hay detrás de Dicen, del disco C? Dicen, es una canción que hice en Jutepec, en un momento de vida peculiar, difícil, donde los consejos ¿Ok? de los abuelos o de las personas que de repente pueden darte una palabra, un consejo, era muy necesario, ¿no? Entonces yo retomé esa idea de los consejos, de los dichos, que también muchas veces te ayudan, ¿no? Así, camarón, Ok. se duerme, se lo lleva la Ok, corriente, sí, claro. ¿no? Y dije, voy a hacer una canción con frases así, ¿no? Sí, porque son muy Con hechos así, contundentes, son muy ¿no? contundentes. Cada frase o cada Ujú. verso es muy claro y llega o transmite con mucha Ujú. claridad la idea. Entonces, sí fue así y lo empecé, fíjate, lo empecé a pegar post-its en una puerta, ¿no? Así. Ok, ok, Y ok. ahí así escribía y dicen tal. Y tengo todavía, digamos, en una hoja donde escribí los primeros tres, ¿no? Los primeros tres versos. Esa todavía la tengo. Ya después fue todo en post-its, ¿no? Pero sí, fue a partir de ahí. Incluso tenía otra cadencia, ¿no? La música. Tenía otra jarana también. Órale. Y incluso tengo unas grabaciones ahí, ¿no? De esa canción. Y Mm, surgió así, retomando la tradición de los dichos y de los saberes populares, ¿no? ok, Así ok. como los consejos, ¿no? Así dicen que antes de morir, perdonar te asegura el cielo, dicen que cuando al dormir unos ángeles cuidan tus sueños, dicen que las mariposas al volar se quitan el miedo, ¿no? Ajá, También, ajá. ¿no? Ah, esa también está muy. Sí, Sí. sí, sí. Entonces, eso, por ejemplo, particularmente fue un sueño que yo tuve. Esa frase salió de un sueño. Dicen que las mariposas al volar se quitan el miedo. Yo soñaba que estaba en el río Pescados, ahí en Veracruz, en el fondo del río, acostado en el fondo del río, así, y estaba dormido, despertaba y veía que estaba el río corriendo encima de mí. Y lo que hacía era gritar, ¿no? De la impresión. Y obviamente pues salía aire, burbujas. Ajá. Pero al mismo tiempo me estaba yo mirando desde afuera del río y veía cómo las burbujas subían y cuando reventaban en la superficie Ujú. se convertían en mariposas, ¿no? Órale, órale, órale. Y Ujú. empezaban a volar, ¿no? Entonces ahí De salió ahí esa frase, dicen que las esa mariposas al frase. volar se Se quitan quita el miedo, ¿no? Porque mi miedo salió en burbuja, pero se convirtió en mariposa y ahí Órale, todo, se ¿verdad? sintieron. La mayoría de las letras, ¿las escribes tú? Yo sí. Ok, 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 ok. Chinela es una canción de mi hermano, Pablo. Ah, fíjate. Porque justo te iba a preguntar si Cupido en verdad vino por ti o por quien escribió la letra, ¿no? Porque dice, Cupido me vino a ver. Ajá. Ajá. Y lo que hicimos ahí fue, Pablo hizo toda la estructura de Chinela. Ok. Y dije, es que esta canción es como una síntesis pues de la esencia de Neoplen, le dije, ¿no? Me parece muy bien lograda, me parece una canción bien rockera, pero bien tradicional, ¿no? Y entonces dijimos, pues, ¿por qué no usamos
versos populares, versos de la tradición, ¿no? Okay, Entonces tomamos esos versos de la o tradición sea, la tradición sonera, y ahí ya la la gran metimos mezcla. en la canción, en la pieza musical de Pablo, ¿no? Sí, porque fíjate, Cupido me vino a ver cuando estaba trabajando, Que si que quería si yo quería yo aprender versos para andar versos para andar cantando. cantando, o sea, y ahí va bien marcada la rima, que Sí, me fuera yo con él para estarlos practicando. Y exacto. atrás Sí, sí. ajá, la jarana, ¿no? Jarana, el botaco y la... Entonces, no, esa, Ujú. en verdad lo recomiendo que escuchen esa rola. Yo les diría, para acercarse a Noplen, tú me dices cuáles tus rolas favoritas de Noplen. Para mí, si quieren acercarse a Noplen, escuchen primero Chinela y después Dicen y ya después avientan Todo lo las dos que demás. vamos a ver ahorita de Volver y Ciudad. ¿Cuáles serían para ti las rolas que recomendarías a alguien que no conoce a Noplen que se acerque a ustedes? Pues también esas dos. A mí me gusta mucho ¿Dónde? ¿No? Ok, ok. Que también es del disco Del 6. C. Ujú. ¿Dónde me gusta mucho? Si no me equivoco, es más tranquila, ¿no? Sí, tiene Es una. Y más. ya de repente le jaranea también Ajá. adelante en el coro, digamos. Me gusta esa también, ¿no? Por lo que me representa a mí, ¿no? Y Arrullo de Sal también me gusta, ¿no? Ok. Es una canción que le hice a mi hijo, ¿no? Pues me gustan todas, ¿eh? O sea, les tengo como, quizás Es que por es la... difícil de pronto decir cuál es tu hijo favorito, ¿no? Sí, O sea, son exacto, todas tus sí. rolas y. Las que estamos sacando ahora, Volver y Ciudad, también me gustan mucho, me parecen canciones, ya en otra etapa, digamos, de Justo eso Neoplen. te iba a preguntar. Porque escuché las dos rolas, me Ujú. gustaría hablar un poquito sobre el arte, porque en este segundo, porque del disco pasado, si no me equivoco, solamente tienen video de Dicen, De Dicen. y incluso es en vivo, ¿no? Es un concierto en Sí, es vivo en como donde, o sea, no hay un tanto tal como, estilo noventero, ¿no? ajá, Así como exacto, llegando que al incluso llegan show y con ¿no? el material y Sí, 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 lo grabamos en el Centro Cultural España, ese. ok, pero este segundo video eh, ya maneja todo un arte, todo un concepto que hay detrás del mismo. Y a mí se me hizo muy interesante, ¿no? Porque escuchas de pronto la rola, la letra, y ves este personaje caminando y rondando ahí en el video. ¿De qué forma manejan el arte? Entiendo que tu hermano se dedica mucho al dibujo, ¿no? Él se encarga del arte. ¿Cómo está Sí, esta onda del arte en Neoplen? sí, Neoplen, por ejemplo, en ese sentido también tiene mucha suerte, ¿no? Producimos todos nosotros, ¿no? O sea, mi hermano es un artista muy bueno. Ese es como el artista, el gran artista de la familia, ¿no? Ah, ok. Porque desde chico toca la guitarra, Ok, entiendo. dibuja, ¿no? Entonces siempre tuvo esas capacidades, esas virtudes, ¿no? Este, Logramos como más o menos nivelarnos, ¿no? En cuanto a trabajo y creación. Y resultó que cuando yo empiezo con las canciones, pues él teniendo toda esa ya experiencia de como dibujante, como artista, él le empezó a dar forma a toda la parte visual Ah, entiendo de bien. Neoplen. De Porque incluso el repente disco C es un gallo, si no me es un equivoco, gallo, ¿no? Es sí. un gallito, Sí, ajá. sí, es un gallo, es mi animal favorito, ¿no? Ah, Entonces, órale, no sabía. Ajá. también, pues él dijo, bueno, pues lo identificamos, lo empezamos a identificar Ujú. con el Ah, bueno, animal, ¿no? de hecho es el logo, digamos, de Noplen, ¿no? O Sí, sea, es el si logo de te fijas, Neoplen, Noplen es el el gallito, gallo, ajá. ajá, Ujú. ajá. Y y Pablo lo hace, mi hermano. Pablo Ok. lo hace y él ahorita es quien se está encargando de dirigir los videos, ¿no? Vamos a Ah, o sacar sea, un segundo. hasta de director ya está Ajá. ahorita. Órale, ok. Entonces se aventó la dirección artística y creación de personaje y todo, porque además es un personaje muy de él, ¿no? Y él conceptualizó toda la canción. O sea, yo hice la canción, Pablo la toma y dice, bueno, si tú estás como en este momento como espectral de la vida en el que te estás entregando y no tienes no recibes lo mismo de la otra parte, ¿no? Entras en un estado así como si fueras un espectro, las emociones se Ok. van al hoyo, no le ves sentido a nada, estás todo Ah, y oscuro, todo, empieza ¿no? a reproducirlo. Ajá. Ok. Y él dice, bueno, pues es un personaje, ¿no? Y él, digamos, con ese personaje trata de representar el estado, ¿no? Espectral en el que te Ok. puedes encontrar de Ah, ok. repente, ¿no? Fíjate, porque a veces, digo, vemos
el video, leemos algo y en lo particular me gusta saber qué hay detrás, ¿no? Sí. Y de hecho, por eso los invito, Sí, o sí. parte de la idea de ese programa es eso, ¿no? Saber qué hay detrás de ciertos objetos, de cierto arte, ¿no? Porque quizá hoy en día creo que consumimos las cosas de manera muy superficial, ¿no? De pronto muy rápido, me gustó, no me gustó, tal, pero todo lo que hay detrás, todo ese proceso de trabajo, sacrificio, lucha, lo que cada uno haya vivido, creo que es muy importante conocerlo y que la gente valore un poco más ya el producto final, ¿no? Yo creo que Claro. te sabe más rico incluso cuando dices, proviene de acá, ¿no? O ahorita que Sí. me dices lo de las mariposas, Sí, cuando vuelvo a escuchar la rola voy a decir, le doy un sentido más claro. amplio, ¿no? A lo que pueda entender yo de la Sí, misma sí. canción. Sí, 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 sí. Sí, pues es que de repente, no hace mucho también platicaba con alguien, a los músicos, a los teatreros, o a los actores, ¿no? Los ves en el escenario, pero no te das cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? Ajá. O sea, ese es el resultado de, como tu libro también es el resultado de horas de lectura, horas de escritura, horas, o tiempo sin comer, porque estás ahí metido, ¿no? Hay una preparación y hay un tiempo dedicado así objetivamente Ujú. a la creación de esto, ¿no? Y al Exacto. desarrollo y el perfeccionamiento del arte que estás compartiendo ya con Con la, el con la demás. gente. Y que por ahí escuché decir en algún momento que lo que la gente ve del producto final solamente es el 10%. ¿No? O sea, escucho tu rola es el 10%. Y no sé el 90% que hay detrás de la rola para llegar a este punto Sí. final, ¿no? Entonces, todo ese proceso creativo, todo ese proceso de trabajo que platicamos es un 90% y únicamente ya, aquí está mi libro, ya la lectura es el 10% del trabajo final. Por Entonces, ejemplo, Volver, que fue nuestro primer sencillo, es una canción que tiene 10 años más o menos, ¿no? Es una canción que yo ok, hice hace ok, como ok. 10 años y la intentamos muchísimas veces Y y nunca no... le encontramos como un sentido a cómo tocarla, ¿no? Ok, ok, ok. Te digo que la intentamos, ¿eh? Y por aquí, y por acá, y por acá. Y de repente así como yo estaba escuchando un cuate que se llama Saf Avidan, músico, y escuché una canción de él, y no sé, como que me tocó y dije, es que me gusta ese sonido, ¿no? Me Ok, gusta ese ok, ok. ambiente, ¿no? Ujú, ujú. Obviamente no lo copié, ¿no? O sea, ni para nada, ¿no? Porque estaba en otro ritmo, en otra, ¿no? Pero dije, es que ese sonido está bueno, ¿no? O sea, ese sonido me gusta, ¿no? Y me identifico y lo puedo identificar perfectamente en esta canción, ¿no? Y ahí encontraste o encontraron, este es el momento, ¿no? Ajá, Le entonces encontramos dije, y... ¿por qué no retomamos esta canción y la trabajamos por aquí? ¿No? Ok, ok. Obviamente también ya con más experiencia y más habilidad, digamos, para poderle dar forma a las cosas, ¿no? De hecho, esa rola en Sí. particular creo que inicia con un sonido de guitarra muy Sí, marcado, muy... una retroalimentación, Sí, ¿no? está muy fuerte, muy fuerte el inicio de la rola y te conecta Ujú. muy, muy cabrón Sí. con la misma rola. Y pues Ismael, en verdad te agradezco mucho el que hayas estado aquí. Estoy muy contento como un chamaco cuando ve a su artista de Sí, toda la vida. Así en te lo verdad creo que agradezco le mucho. he dado seguimiento ahí a Noplen, admiro mucho su trabajo, si los digo honestamente, y a todo el grupo les envío un saludo. Igual ahí a tu hermano luego lo busco a ver si quiere cotorrear por Seguro. acá, que nos cuente un poco sobre el arte que hace detrás de Noplen y lo que chambea, pero en verdad muchas gracias porque vale la pena la música que hacen y sobre todo porque llega a las personas y les cambia de cierta manera la vida, ¿no? Les cambia de cierta manera, y no lo digo de dientes para afuera, lo digo Ujú. en serio, o sea, o en lo particular a mí me llegó mucho la música de Noplen, o en un momento muy particular, y por eso es que tengo tanta admiración hacia ustedes. ¿Algo más que Muchas quieras gracias. agregar, Ismael? Pues nada más agradecerte la invitación aquí a tu programa y pues tus palabras también de verdad que me llenan mucho. Y pues nada, un saludo a todos Nuestros tu seguidores. audiencia y tus seguidores. Perfecto, pues muchas gracias y nos estamos viendo.